A ver, profesor, ¿y qué es un ciudadano? El ciudadano es, digamos, es la condición jurídica política que adquiere una persona al cumplir los 18 años de edad, ¿ya? En el Perú, se es ciudadano cuando se cumple los 18 años de edad, ¿ya? Los 18 años de edad. Ojo, mira, profesor, en todos los países es así, en todos los países es cuando se cumple los 18 años de edad, o en otros países varía eso. A ver, ¿quién me dice? ¿En todos los países se es adulto cuando se cumple los 18 años de edad? ¿O varía según el país? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Varía, ¿Varía o profesor. es igual? Algunos son iguales y Varía, algunos profesor. no. Varía, depende de cada país. Sí, muy bien. Depende de cada país en realidad, sí. Va a variar. Varía. ¿Ya? Ahora, por Profesor, ejemplo, nota para Estete. ahora, cuando nosotros vayamos a otro país que es diferente, por ejemplo, en los estados de Los Ángeles, en los estados de Los Ángeles, en Estados Unidos, se es adulta a los 22 años, ya se es adulta a los 22 años. En otros países como, por ejemplo, en un país africano, se es adulto cuando la mujer cuando se menstrua, eso se puede ser a los 13, 12 años, o otras veces 11, porque cuando la mujer menstrua ya es adulta en esas, digamos, países de África, porque todavía se tiene la concepción que al momento de la menstruación es la señal de madurez, ¿no? Y bueno, por eso esas son las edades en las cuales se vuelve adulto en esos países africanos. Es por eso que los países africanos, de esos que tienen esa tradición de cumplir la mayoría de edad de esa manera, digamos, tienen muchos hijos, no pueden tener hasta 9, 10 hijos porque de muy temprano ya se casan. Ahora, en otras sociedades, digamos, más orientales, digamos, también va a diferenciarse mucho de la edad, ¿no? Algunos 16, algunos 22, algunos 18. Entonces están en esos rangos, ¿ya? 16, 18 y 22. Están en esos rangos que se cumple la mayoría de edad en muchos países, ¿ya? Nosotros 18 años. Antes era los 21, antes en el país era 21. A los 21 se cumplía la mayoría de edad. Ahora a los 18. Ya, ahora a los 18 ya se es mayor de edad. El ciudadano tiene derecho a la capacidad y participar en la comunidad a través de acciones autorreguladas de manera pacífica y responsable. O sea, el ciudadano tiene la capacidad de autorregularse, la conducta, tiene que, digamos, accionar de una manera, ¿ya? Ya cuando se es ciudadano, cuando se es, digamos, ya adulto, digamos, a la mayoría de edad, uno ya tiene que cumplir ciertas determinaciones, ciertas conductas que uno va a ir poco a poco conociendo, ¿ya? Ahora, esta clase es parte de ello, ¿no es cierto? Para que tú conozcas un poco cuáles son esas conductas que tú debes que tener, ¿ya? A ver, sigamos. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere inscripciones en los registros electorales. O sea, ¿qué es eso? Nosotros, cuando cumplamos la mayoría de edad, tú vas a estar inscrito en la RENIEC. En la RENIEC, después vas a estar inscrito en la OMPE. La OMPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y después en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, cuando tú cumples la mayoría de edad, ya la OMPE ya tú sabes que tú cumpliste la mayoría de edad y que estás apto para poder sufragar, ¿ya? Entonces, ni bien cumples la mayoría de edad, ya la OMPE ya te tiene registrado como posible votante, como posible votante. Entonces, esa es la manera, ¿ya? Esa es la manera, ¿ya? Ahora, sigamos a ver. Profe, ¿de qué manera, yo me puedo responsabilizar como ciudadano? Porque ahí hay varios elementos, ¿ya? Ahí va a haber varios elementos. ¿Cuáles son los elementos principales? Bueno, la existencia de individuos con cierta autonomía, capacidad de pensar y decidir por sí mismos. Cuando ya se es ciudadano, ya tenemos, bueno, se quiere lograr, ¿ya? Se quiere lograr esa capacidad ya de pensar y decidir por ustedes mismos. Profe, a veces no pasa eso, sí, a veces no pasa eso. O sea, en la mayoría de edad tampoco es la condición de madurez, ¿ya? No quiere decir que cuando tú ya cumplas 18 años de edad ya eres maduro. ¿Por qué? ¿Por qué no es una condición de madurez cumplir los 18 años de edad? A ver, ¿quién lo escribe o quién lo dice?
¿Por qué cumplir los 18 años de edad no es, digamos, relación de madurez? A ver, ¿qué es ser maduro? A ver, Saber tomar las decisiones correctamente, profesor. ya, está bien, sí. Saber tomar decisiones correctas. Bueno, eso también es un grado de madurez, ¿ya? La mujer madura, Afrontar tus decisiones, profesor. saber tomar decisiones, también es un grado de madurez. La mujer madura a los 23, profe, y los hombres a los 29 o 30. Ser responsable. Bueno, mira, responsables, profe. ya sí, también ser responsable y todo eso. O sea, mira, no hay una edad específica para ser maduros. Ya no hay una edad pacífica, una edad así determinada. O sea, cuando yo tenga 30 años voy a ser maduro. No. Cuando yo tenga 22 años voy a ser maduro. No. No hay una edad específica. La madurez es un aspecto mental, ¿ya? La madurez es un aspecto mental. Como aspecto mental que es la madurez, nosotros debemos, digamos, ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Ahora, profesor, ¿la madurez se logra con los 18 años de edad? No. ¿La madurez se logra antes de los 18 años de edad? Tal vez. Hay personas muy maduras siendo menores de edad. Hay personas muy irresponsables teniendo mayoría de edad. No sé si me dejo entender, ¿ya? Me dejo entender. Lo que le quiero decir es, la madurez es un aspecto mental, es un aspecto totalmente mental. Y, digamos, eso no determina la edad que tienes, ¿ya? Nadine dice, las mujeres maduramos que los hombres más rápido. No necesariamente, ¿ya? ¿Por qué se dice supuestamente que las mujeres maduran más rápido que los hombres? No, no necesariamente es así, ya no necesariamente es así. Tal vez el aspecto social le hace hacer a muchas personas muy inmaduras, ¿ya? Porque hay muchas mujeres que cometen muchas equivocaciones, como también hay muchos varones que cometen demasiadas equivocaciones. Así dicen los psicólogos. Dirás en el desarrollo del cuerpo. Lo que sí es cierto es que las mujeres desarrollan hormonalmente más rápido que los varones y los varones tienen un desarrollo, digamos, hormonal un poco más lento. En torno a la madurez es mental, como repito. Y esto, digamos, depende de cada persona. No es depende de un género, sino depende de cada persona el grado de madurez, ¿ya? Entonces, un ciudadano supuestamente debe ser con capacidad de pensar y la capacidad de decidir por sí mismo, ¿ya? Pues sí, debe ser así, ¿ya? Esperemos. Ahora, profe, la existencia y reconocimiento de derechos fundamentales, sociales, económicos y políticos. Sí, a la mayoría de edad tú tienes que ser consciente que tienes derechos fundamentales, sociales, económicos y políticos. ¿Por qué? Si tú no eres consciente de que tienes algunos derechos fundamentales, sociales, políticos y económicos, pues te van a pisotear, no van a hacer respetar tus derechos, ¿ya? Por ejemplo, en buscar un trabajo, si ustedes tienen 18 años de edad y buscan su primer trabajo, y yo le voy a querer pagar por 8 horas de trabajo 600 soles, y diciéndote, no, porque si eres chibolo recién, tienes 18 años, con 600 soles, siéntete alegre que te estoy pagando 600 soles. ¿Ustedes aceptarían esos 600 soles que yo lo podría pagar en su primer trabajo? A ver, ¿sí o no? No, profesor. A ver, ¿Semanal o mensual, profesor? Sí, profesor. ¿Mensual o semanal? ¿Mensual o semanal? mensual. Ah, claro, o sea, no, mensual no. o semanal. No, 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 Mensual. no. No, no. profesor, Ah, no. no, profesor, 8 horas ya, mucho Me voy 600. me voy a la quiebra, profe. Renuncio, ¿Cuánto es el profesor, a la mínimo? misma. ¿Cuánto es el mínimo Si en el fuera Perú? A ver, ¿quién semanal es sabe? normal. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Alguien sabe? 900. 900 Mm, soles, ¿sí? El mínimo Ay, ay, mensual, 2000. el mínimo mensual, o sea, el sueldo mínimo en el Perú es 900 soles, ¿ya? 900 ¿Mensual, soles. profesor? Sí, mensual, al mes, ¿ya? Un trabajo Cuando alguien formal, va a claro. un trabajo por primera vez, a cumplir la 1200. mayoría de edad, tienes que saber cuál es el mínimo vital en tu país, cuál es el mínimo vital en el Perú en ese momento. ¿Por qué? Porque al saber el sueldo mínimo, tú ya sabes más o menos cuánto te tienen que pagar a ti, ¿ya? Cuánto es el tiempo de trabajo y todo eso. El tiempo de trabajo en el Perú oficial es 8 horas. Por lo tanto, tú vas a tu primer trabajo y dices, señor, yo conozco mis derechos, y ese trabajo 8 horas y el sueldo mínimo es 900 soles. Por lo tanto, si tú me quieres pagar 600 soles, usted se está ahorrando. Profesor, Dime. pero desde que vinieron los venezolanos nos han bajado, ahora estamos con 400. No creo, ¿ah? Dependiendo de la Sí, situación. profesor, ya lo investigué y está más comprobado que nunca. Eh,
400 no creo que nadie trabaje 400, con 400 soles al mes, es imposible, dependiendo de las horas tal vez que trabaje, ¿ya? 4 horas, muy bien, Luz está aclarando. Profe, estaría bien 4 horas por 400 soles semanal. ¿Semanal? 4 horas, si te pagan 400 soles semanal, está muy bien. Profesor, Dime. no han bajado el sueldo, pero sí se han vuelto más informales, algo así. Ahora sí, si hablamos de Eso sí, informalidad, este es otro cantar. ¿Ya? Ahora, eso lo estoy diciendo yo en un trabajo legal, oficial, digamos, en un trabajo legal, ya un trabajo legal. Ahora, si tú hablas de un trabajo informal, de un trabajo en el cual no está asegurado, no tienes derecho, etcétera, etcétera, ahí sí te van a pagar lo que se le dé la gana, el empleador, el dueño, se te va, además tú eres responsable de poder trabajar ahí en esas condiciones, tú ya eres responsable porque tú eres mayor, supuestamente estamos hablando cuando eres mayor de edad, ¿ah? Porque no estamos hablando cuando eres menor de edad. En menor de edad se puede trabajar a partir de los 16 años siempre y cuando tengas permiso de tus padres para trabajar, ¿ya? Ese es legalmente, Ahora, de manera ilegal, profesor, yo veo muchos chibolos o muchos niños trabajando en las calles, 8, 7 años. Eso lo hacen de manera ilegal. No debe pasar eso. Pero sí lo hay, sí lo hay. Hay mucho, hay demasiado, ¿ya? Entonces, eso pasa por la informalidad que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, de manera informal, uno, puedes ganar más, otro puedes ganar menos, dependiendo, digamos, de qué trabajo te dediques. Informal, estamos hablando, ¿ya? Entonces, hay que reconocer bien tus derechos. Ahora, tú debes saber muy consciente, profesor, estoy trabajando en estoy llegando a un trabajo recontra informal, y entonces le tengo que exigir mis derechos, pues, obvio que el empleador te va a decir, ¿sabes qué, chibolo? No me hables de 8 horas, de 900, no, vete a buscar otro trabajo y búscate ahí por ahí. Ellos tratan así porque son informales. Pero un trabajo formal, si tú te vas a un trabajo formal, ahí sí tienes que exigir. Porque ellos rinden cuentas al Estado. Ya rindan cuentas al Estado. ¿Ya? Entonces, que quede bien claro eso. Ahora, la posibilidad de que los derechos mencionados puedan ser ejercidos no necesariamente porque estén plasmados en la Constitución significativa que se va a cumplir. O sea, todos los derechos que nosotros tenemos y los deberes que nosotros tenemos están en nuestra Constitución. Ya, están en nuestra Constitución. Por favor, les pediría que por lo menos sepan los derechos que están en su Constitución, ¿ya? Ese es el trabajo de ustedes, ¿ya? Si no quieren ser maltratados en un futuro no muy lejano, si no quieren ser maltratados, pues ustedes saben y tienen que saber un poco de la Constitución Política del Perú. Si la persona reconoce en ti una persona, digamos, inteligente y que tiene conocimientos de la Constitución, pues no te va a engañar fácilmente, ya no te va a engañar fácilmente. Así que piénsalo muy bien, si no quieres ser engañado, estafado, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, profe, también siendo ciudadano e incumpla algunas normas. ¿Qué me pasa, profesor, cuando incumpla algunas normas? Pues el Estado, a las personas que incumplen normas, el Estado le da un debido proceso, ¿ya? El Estado le da un debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso, profesor, para que cuando uno incumple, digamos, ciertas normas del Estado? Por ejemplo, la principal castigo que se da en el Perú, ¿saben cuál es? El principal castigo que se da en el Perú es por demanda de alimentos, ¿ya? Es por demanda de alimentos. Escúchame bien, demanda de alimentos. ¿Por qué alguien denuncia por demanda de alimentos? A ver, ¿quién me explica eso? Profesor, porque, ¿cómo se llama? Porque madres y padres tienen que acudir los dos a un hijo, tienen que dar lo mejor a los hijos, y los dos tienen que dar un apoyo. Profesor, ¿Sí? ¿por qué es un derecho de un niño? Total, es el derecho de un niño ser, por lo menos, ser criado por los padres. Sabemos que está en nuestra Constitución, hay derecho a la vida, hay derecho a la alimentación, hay derecho a una vivienda, hay un derecho a una recreación y a una educación. Esos son los derechos principales de un niño. Ahora, los padres están encargados de cumplir ese derecho al niño. Los padres, hablo de mamá y papá, los padres. Ahora, a veces hay casos de separaciones, ¿no es cierto? Pero en esa separación, en su mayoría, las mamás se quedan mayormente con los hijos y los padres son los que se retiran, ¿ya? Y en esos casos que los padres se retiran, desconocen su obligación como padres, ¿ya? Lamentablemente el Perú es una sociedad de padres irresponsables porque la mayor demanda
en el Perú es la demanda de alimentos. Eso lo demuestra, pues, la demanda de alimentos. Entonces, es por eso que le decía en un primer momento, el grado de madurez de una persona no le es porque cumple la mayoría de edad. Esos padres, si fueran maduros realmente, cumplirían con sus hijos. Pero lo que pasa es, hay un grado de inmadurez, hay un grado de desconocimiento total, y hay un grado de falta de responsabilidad que uno puede tener, ¿ya? Para eso hay una serie de castigos. Primer castigo, resolución judicial de interdicción, o sea, ir a un juzgado, ¿ya? Antes de que entres preso, antes de que seas juzgado o castigado por delito de cualquier magnitud, robo, muerte, suicidio, suicidio, robo, no sé, corrupción, estafa, falta de manutención, etcétera, etcétera. Si cumples un delito por parte del Estado, tienes que ir a juicio. Todos los castigos es a través de un juicio, ¿ya? Nadie te meta a la cárcel así nomás. O sea, robaste un celular y métete a la cárcel. No, no es así. Siempre tiene que haber un juicio de por medio. Ya siempre hay un juicio. Ya, chicos, siempre hay un juicio. Ahora, profesor, ¿qué pasa si esa persona que es, es el delincuente, es la persona que es el delincuente y no tiene mucho dinero para contratar a un abogado? ¿Qué pasa, profesor? El Estado le brinda un abogado de oficio. O sea, el Estado va a amparar a ese delincuente dándole un abogado de oficio. Si no tengo dinero para pagar un abogado, el Estado le da el abogado, ¿ya? Le da el abogado de oficio. Entonces, antes de cumplir cualquier justicia, se tiene que ir a un juzgado, ya a un juzgado. Ahora, después del juzgado se da la sentencia. La máxima sentencia que tiene Perú es la pena privada de la libertad. O sea, ¿ir a dónde? ¿Ir a dónde? A ver ustedes. A la cárcel, profe. A la cárcel, profesor. Total, a la cárcel. Ir a la cárcel, ¿ya? La sentencia tal vez más severa es la prisión, es la cárcel, ¿ya? Es la cárcel. A ver, dice, profesor, una vez vi en un noticiero que habían ambulantes que decían, yo soy madre, padre, madre, hija, y casi todos decían eso, profesor. ¿Por qué en China hay pena de muerte? Ya, muchas preguntas, pero bueno. Número 1, como le dije, nuestra sociedad es una sociedad tal vez desconocida, que le falta desconocimiento de nuestros derechos. Esa es nuestra sociedad peruana. Segundo, ¿por qué en China hay pena de muerte? Porque cada país hace justicia a su manera, ¿no? A su manera, cómo va interpretando los derechos humanos, ¿ya? En el Perú no hay pena de muerte. En el Perú el máximo castigo es 30 años, 35 años de prisión. El máximo castigo es 35 años de prisión o cadena perpetua, ¿ya? Esos son los máximos castigos en el Perú. 35 años de prisión o cadena perpetua, ¿ya? Cadena perpetua. Ahora, si cometes un delito muy grave es cadena perpetua, ¿ya? Ahora, la sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Esa persona que se encuentra en la cárcel está imposibilitada de participar políticamente, ¿ya? Cualquier persona que se encuentra en la cárcel está imposibilitada de participar políticamente, ¿ya? Entonces son sentencias de inhabilitación de derechos políticos, ¿ya, chicos? Ahora, ¿cuál es la cárcel más, donde hay mucho más reos? ¿Ustedes conocen? Lurigancho, profesor. San Juan de Lurigancho, sí. San Juan de Lurigancho es la cárcel con mucho más reos, ¿ya? Con mucho más reos. Y tal vez es la cárcel, digamos, donde la situación no es muy alentador, ¿ya? No es muy alentador. O sea, en esa cárcel puede pasar muchas cosas, ¿ya? Muchos dicen, no, ingresan delincuentes y salen mucho más delincuentes todavía. O sea, hay también una contradicción ahí. Nuestras cárceles realmente sirven para que a esas personas que se encuentran ahí se reformen. La cárcel realmente sirve para que esas personas, cambien de actitud o cambien de pensamiento, o las cárceles solamente sirven para amontonarlos por un momento y cuando salen de la cárcel siguen siendo lo mismo. Entonces... Pero profesor, algunos entran sin haber hecho nada. Bueno, mayormente inocentes entran. Bueno, no sé si son mayormente inocentes. Lo que sí puede pasar a veces hay actos de injusticia, sí, hay actos de injusticia, pero mayormente son inocentes, no te puedo asegurar, ¿ah? No, profesor, algunos son inocentes y entran. Claro, sí. Puede pasar, algunos no son inocentes. Claro, algunos
pueden ser no culpables, pues pueden entrar en cárcel, sí puede pasar, ¿ya? Entonces, vamos, a ver, sigamos. Profe, los derechos de la participación de los ciudadanos. Ahora, ¿eres ciudadano y me voy a dar la gran vida, profesor? No, no es así. Eres ciudadano y tienes que cumplir algunas prioridades como ciudadano. ¿Cómo cuáles, profesor? Primero, vamos a hablar de la iniciativa de la reforma constitucional, ¿ya? Profe, ¿qué es la iniciativa de la reforma constitucional? Es el derecho de iniciativa para la reforma parcial o total de la Constitución Política del Perú. Nosotros los ciudadanos, podemos cambiar o reformar la Constitución del Perú. ¿De qué manera, profesor? Hay dos maneras, ¿ya? Una lo que hacen los mismos políticos, una que podemos hacer nosotros. ¿Te acuerdas tú la manera de cambiar la Constitución Política del Perú? Yo te lo dije eso cuando hablamos de la Constitución Política del Perú. ¿Te acuerdas? A ver, ¿alguien se acuerda la manera de cambiar la Constitución Política del Perú? Había de dos formas. ¿Por voto popular? No es así. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Golpe de Estado, profe? No, golpe de Estado lo dan solamente las personas que quieren entrar a la fuerza en el poder. Y a eso le dan golpe de Estado. Sí. Mediante el Congreso. Una forma es mediante el Congreso, una forma, ¿ya? Hay dos formas, ¿ya? Asamblea Constituyente, ¿te acuerdas? Asamblea Constituyente y Congreso Constituyente. En la Asamblea Constituyente, ¿te acuerdas cómo era? A ver, ya te di el esto. Ahora, dime tú en qué... Las personas se reúnen a hacer una... ¿Cómo se dice? ¿Una nueva qué? Una asamblea. Una constitución. ¿Una reunión, profesor? Ya, sí, es una asamblea, pues, por eso asamblea constituyente, es una asamblea para que esas personas que acuden a esa asamblea realicen la nueva constitución o realicen algún tipo de reforma constitucional, ¿ya? O sea, profesor, ¿y quiénes convocan a esas personas? Pues lo tiene que convocar el máximo representante, un presidente, ¿ya? O, digamos, cuando la población está recontra organizada y ellos exigen una asamblea constituyente. De esa manera también se puede organizar una asamblea constituyente. ¿Quiénes participan en esa asamblea constituyente, profesor? Participan, digamos, los principales dirigentes o los principales líderes de cada sector. Digamos, en el sector agrario, un representante. En el sector educación, un representante. En el sector trabajo, un representante. Sí, cada representante de cada sector se van a reunir y van a formar una asamblea constituyente y puede pasar dos cosas. Una reforma constitucional, o sea, cambiar algunas partes de la Constitución, o un cambio total de la Constitución, o sea, crear una nueva Constitución. ¿Ya, chicos? Esa es la iniciativa de reforma constitucional que cada peruano debe saber, ¿ya? Hay otra, iniciativa en la formación de las leyes. Miren, los peruanos, nosotros, cualquiera de nosotros podemos crear leyes, ¿ya? ¿Cómo que no entiendo? ¿Cómo que nosotros podemos crear leyes, profesor? Si las leyes se encargan de crear los congresistas se encargan de crear leyes. ¿Cómo que nosotros vamos a crear leyes? Sí, hay una posibilidad, hay una opción en la cual los ciudadanos pueden crear las leyes, ¿De qué manera? Bueno, primero tienes que saber qué ley crear, obvio, ¿no es cierto? ¿Qué ley crear? Digamos que nosotros queremos crear una ley para en torno a la alimentación, ¿ya? Alimentación cero. Ningún niño de entre un año hasta los 12 años puede sufrir de hambre. Ni un niño de un año hasta los 12 años puede sufrir de hambre. Nuestra ley que se llame alimentación cero. Digamos, supongamos que sea nuestra ley, supongamos. Lo escribimos, lo redactamos, lo especificamos, todo bonito. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, profesor? Nosotros lo llevamos al Congreso, lo presentamos, y el Congreso lo va a evaluar si está correctamente detallado, si está correctamente escrito, si está correctamente, digamos, con todas las pautas que te pide el Congreso para que tú elabores una ley, todo lo evalúa, y después de evaluado, el Congreso lo va, digamos, a debatir, ya el Congreso lo va a debatir, va a decir, acá tenemos una ley de las personas del Colegio Carlos Boctila, segundo de secundaria, y dice alimentación cero. A ver, los congresistas que hayan leído esta ley, están de acuerdo con esta Constitución, y los congresistas van a votar si están a favor o en contra de esa ley. Si están a favor, la ley se legaliza,
O sea, va a ser oficial. Si están en contra, pues la ley va a desaparecer, ya no, digamos, no va a ser oficializada, ¿ya? Entonces, iniciativa en la formación de las leyes, el ciudadano puede formar, si te preguntan, ¿el ciudadano común puede crear leyes? ¿Sí o no? ¿Tú qué le respondes? Sí. Sí, profesor. Sí, sí, un ciudadano sí puede crear leyes, ya un ciudadano sí puede crear leyes, ya chicos, tenlo en cuenta, ojo, mira. Siguiente, el referéndum. El referéndum tal vez más conocido por todos y todas, es el referéndum hace poquito más que ocurrió, ¿ya? El referéndum del 2018 elaborado por nuestro presidente Martín, ¿qué? Vizcarra. Martín Vizcarra, ¿ya? El presidente Martín Vizcarra realizó un referéndum en la cual daban 4 preguntas, ¿ya? En la cual daban 4 preguntas. La primera pregunta era, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la confrontación y fundamentos de una junta magisterial o de justicia? ¿Apruebas o no una reforma constitucional? ¿Sí o no? Las personas que marcaron. A ver. Sí. ¿Te acuerdas del famoso sí, sí, no? En eso. No. Entonces, la mayoría de las personas marcaron sí acá. ¿Ya? Marcaron sí. Segundo, Profesor. aprueba la reforma constitucional que regula la financiación de las organizaciones políticas. Sí, sí apruebo la reforma constitucional. Otros marcaron, aprueba la reforma constitucional en la que prohíbe la reelección de los congresistas. Sí, no creo que esos congresistas se reelijan. No. Sí. No, Y profesor. aprueba la profesor. reforma No. constitucional de No, un- profesor. de un No. determinado- no, pum. No. La mayoría de las personas marcaron así, ¿ya? Marcaron sí, 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 y al final no. Entonces, ese es un referéndum. El referéndum es cuando un representante político pide la opinión del pueblo, ¿ya? Un referéndum es, repito, cuando un representante político pide la opinión del pueblo, pide saber qué opina la gente, qué opina la mayoría de gente, ¿ya? Ese es un referéndum político, ¿ya, chicos? Entonces, cada vez que tú escuchas hablar de un referéndum, ya, o sea, el presidente me quiere saber mi opinión acerca de un tema, ¿ya? Entonces, ese es el referéndum, ¿ya? El referéndum es cuando un representante político quiere saber tu opinión sobre algo, ¿ya? Básicamente la pregunta es directa, ¿sí o no? Nada más. Así es un referéndum, ¿ya? La pregunta es directa, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. A ver, sigamos, a ver. Aparte de eso, hay otras formas de control a los políticos. ¿Como cuál, profesor? Como la revocatoria. Nosotros, los ciudadanos, pueden revocar a autoridades. Claro que sí. Todos los ciudadanos pueden revocar a una autoridad, ¿ya? Los ciudadanos pueden revocar a una ciudad, a un político, a un representante político, ¿ya? Profesor, ¿cuál es la revocatoria más famosa y que ocurrió hace poquito nada más? Ah, la revocatoria que sufrió Susana Villarán, profesor. Claro, la alcaldesa Susana Villarán, ya, la alcaldesa Susana Villarán sufrió una revocatoria, ya, sufrió una revocatoria. O sea, la pregunta era sencilla nada más. La pregunta era, ¿usted está de acuerdo a revocar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán? ¿Sí? Sí. ¿O no? Entonces, ¿qué crees que ganó? ¿Qué ganó? ¿El sí o el no? ¿Qué ganó? A ver. El No. no, profesor. El sí, no. Ganó el no. El no. Mira, El no. ganó el no. O sea, al final, ¿la revocaron? O sea, ¿la sacaron de su cargo o no? Sí, profesor. No la sacaron de No. su cargo. ¿Por qué? Porque ganó el no. O sea, no la revocaron. Mucha gente apoyó el no. Ya, mucha gente apoyó el no para que no le ¿Por qué, revoquen a profesor? Susana Villarán. Pero eso quedó marcado. Acá dice, mira, revocatoria 2013, flash electoral, boca de urna, votos válidos. 46,8% dice que sí, la voten, que la saquen del poder a Susana Villarán. Y el 53,2% dice que no se salga del poder, que siga como alcaldesa de Lima. Por lo tanto, ¿qué ganó? ¿Cuál es la mayoría? ¿El 53 o el 46? 53, profesor. Por lo tanto, ella se queda en el poder. Ella se quedó en el poder en ese 2013, se quedó. Susana Villarán se quedó. Entonces, pero ¿quisieron revocarla? Sí, quisieron revocarla. ¿Ya? Entonces, la revocatoria lo puede hacer cualquier ciudadano, ¿ya? Presentando también los papeles necesarios. ¿Chicos?
Profesor, Ahora, pero ahora Susana Villarán ya no está. no, ya no está. No está, no está. Ya no es ahora más bien está siendo juzgada, por eso, pues, ¿no? Está siendo apelada, juzgada por algunos delitos de corrupción, ¿ya? Ahora, remoción de autoridades. ¿Nosotros podemos remover autoridades? Sí, está clarito, ¿no? Con la revocatoria podemos remover autoridades. ¿Qué remoción, profesor? Sacarle de su cargo, ¿ya? Remover a alguien, sacarle de su cargo. Y otro, demanda de la rendición de cuentas. Tú y todos nosotros y muchas personas, cuando cumplen la mayoría de edad, pueden exigir una demanda de rendición de cuentas. O sea, al alcalde, a un representante político, tienes que hacerle rendir cuentas. ¿En qué gasta la plata? ¿De qué manera lo gasta? ¿Cómo lo gasta? ¿Cuánto gasta? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de hacer rendir cuentas a sus representantes, ¿ya? Hacer rendir cuentas a sus representantes. Es por eso que cada año, a fin de año, los alcaldes, todos los alcaldes tienen que rendir cuentas. Hacer una asamblea y decir, ya señores, les he llamado para rendir cuentas. En mi gobierno, en este año hemos gastado en esto, y así. Tienen que rendir cuentas, ¿ya? Eso es, digamos, el objetivo de cada alcalde y de cada representante político, rendición de cuentas. Chicos? Entonces, mira, todo lo que tienes que hacer tú cuando cumples la mayoría de edad, dependiendo de la situación en la que te encuentres, claro está, dependiendo de la situación en la que te encuentres, dependiendo también qué es lo que tú te dedicas y qué es lo que quieres hacer para tu país, ¿ya? Porque todo esto es para tener un país mucho mejor, un país mucho más democrático, un país mucho más estable, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué pasa si a mí me interesa un comino todo esto? No me importa quién está en el poder, no me importa si roban, no me importa. ¿Qué pasaría si tú eres una de la gente que no le importa nada? ¿Qué pasaría con el Perú? Se se va para abajo, profesor. Total, Tendré una crisis, profesor. total. Los políticos harían lo que se le da la gana, pues. Los políticos harían lo que se le da la Serían más gana. Sería corruptos que como ahora. Venezuela. Sería Total, como Venezuela. total, porque mira, si nosotros hacemos caso omiso a todo esto, si nosotros no ponemos condiciones a los políticos, ellos van a hacer lo que se les da la gana. Por lo tanto, todos los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que nuestros representantes también tienen que ser vigilados, supervisados por nosotros, ¿ya? Estas son las formas de vigilarlos, chicos. Espero que ustedes cumplan estos deberes y no les llegue altamente todo. Espero.